Buenos días, tengan mis hermanos. Hoy, día 31 del 2010. Digo, 2025. del mes 10 de 2025. ¿Se fue? No, ya. Vamos a... Entonces vamos a presentar una vez más palabra del Señor. Instrucción de Dios que nos da para esta semana. Vamos a leer el Salmo 94:20. Leemos pues el Salmo 94:20. Juntaráse contigo el trono de iniquidades que forma agravio en el mandamiento. Bien, un verso sencillo, pero tiene una gran resonancia, una magnitud tremenda, porque todos los que vivimos bajo el amparo del Señor, porque guardamos sus mandamientos, hablamos estas cosas que por resultado está diciendo en forma de pregunta aquí, que si Dios daría por inocente a los que hacen agravio, los que no se sostienen a su mandamiento. A Machía le nombró hipócrita a los fariseos, los encargados de la ley. Y yo creo que Israel tiene que dejar la hipocresía. El dejar de cumplir. Porque el Señor nos dio su palabra, sus mandamientos, para que nos burlemos así hipócritamente, como la Masía les nombró hipócritas, dicen y no hacen. Muchas veces se acusan, aunque yo los acuso a todos, es decir, a los cristianos, a toda la cristiandad, porque ustedes saben que el proceso cristiano es en la profecía de Daniel 7:25. Ellos están dormidos, ellos no despiertan. Ya es hora que estamos ya al final del tiempo. Están esperando a personas que mueren en plaza pública. Amachía murió en plaza pública. Pero no se trata de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Se trata de la muerte espiritual, no la material. Hay muchos conceptos que la gente no lo han comprendido. Moisés
es una de las olivas que el Señor fundó con su propia mano, su propio dedo, escribió en tablas de piedra su Torá, sus mandamientos. Aunque él escribió 10 y hay otros más que son mandamientos de Dios que hay que cumplirlos. Porque los 10 mandamientos que escribió en la tabla de piedra, no te está diciendo el mandamiento que ordenó en Abraham para toda la humanidad. Porque si bien debemos seguir los pasos de Abraham, no podemos dejar la circuncisión. Y ahí en el verso 10 y el 14 te está concluyendo. Dios te está manifestando que su pueblo debe tener la circuncisión. Y el Shabbat, el sábado, no se puede dejar ni un punto de la ley de Dios. De todas las palabras que Dios habla, que son ley, las plagas de egipcios son ley de Dios, pues es su palabra. Y la gente mucho confunden las cosas de Dios. Se puede hacer, permitirá Dios que se haga agravio al mandamiento. Los dejará pasar. Muchos que están dormidos con ese falso mesianismo que le llaman cristianismo, lo cual se dice por uno de los siervos discípulos de Amachía, la voz autorizada de Amachía, que es la palabra del Padre. Que vendían falsantes. Yo lo digo al derecho, anunciando falsos mesías, falsos pastores, indoctos, torciendo la palabra del Señor. No solamente, como dice Pedro, las epístolas de Pablo, sino que todas las demás escrituras la han enredado. Pero no abren los ojos. No escudriñan correctamente. No observan. No examinan las escrituras, como dice Pablo, discípulo de Amachía. Nos dice que hay que observarlo todo y retener lo bueno. Pero es que la gente se empieza a hablar de otras políticas religiosas, de otras entidades. Y eso no es así. Dios se refiere a la entidad que Él dio. Él no habla de las demás. Las demás ya están cruz y raya. Son todas del infierno. Todas esas religiones falsarias, hinduismo, budismo, islamismo, e incluso está enredado en mentira
el judaísmo y continúan con ella. No han aflojado. No se ve la virtud de la gracia de Dios escrita por los profetas de él. El Taná, la Biblia. Yo digo que hay dos clases de ciegos. Los que tienen la Biblia en el llamado Nuevo Testamento y los que tienen la Torá en el Antiguo Testamento. Ya hay mucha Talmud, Gemara, la Mishnah. Mishnah. Es lo que se lee y es por donde estudian. Por los sabios. Pero es que sabiduría de hombre. Porque Dios mandó el Taná, la palabra de él, por los profetas. No se lee un Taná en ninguna sinagoga. En las llamadas iglesias se leen proporciones de cosas del papado ese. Todo el mundo está errando en las escrituras. Y esto que estoy hablando yo es una confesión, un ultimátum del Eterno. Hipócritamente han puesto nombre a Dios, al Mesías. ¿Y quiénes son los sabios que se dan cuenta? Cuando dan estudios a sus congregaciones en distintas sinagogas, en distintas iglesias. ¿Quién abre los ojos a los estudios de la palabra de Dios correctamente? Como Machías dijo, escudriñad. Como Pablo dijo, examinadlo todo. Se van por la tangente, por encima, y se adaptan a las palabras que el pastorcito, que el rabinito enseña. No, porque son cosas estudiadas de la palabra y tienen que darla a través. Ellos darla a través de lo que han estudiado. Mientras que un siervo de Dios te dice que la palabra de Dios no tiene particular interpretación. Porque yo no tengo mucha cultura, pero me creo que tengo bastante para legislar la cosa de Dios, para no dejarme entorpecer por palabritas transformadas de otros, sino de aquellos profetas que Dios habló con ellos y dio su mensaje a través de todos los tiempos. Y a esos son los que yo oigo y veo. Y me asombro y me horrorizo y sufro por ver el paño tan oscuro, tan ignorante, tanta ignorancia, a leer las cosas sencillas como Dios las plasmó. No todo lo ven a través de los hombres, porque son siervos de Dios. Sí, son siervos de Dios. ¿Cómo no? Sí, son siervos de Dios, apartados de la palabra de Dios para dar sus propias ideas acerca de Dios.
El mundo está en un chanchulleo religioso donde no se predica la palabra de Dios. Hace falta un despertar, un anhelo por escuchar voz de Dios, y Dios ha permitido darla por medio de internet. Y nosotros rogamos que el Espíritu Santo Amén. Gloria a Dios. le permita a mucha gente hacer observación. Porque la religión no está dando la palabra de Dios. Somos nosotros los que no tenemos denominación ninguna. No nos llamamos del judaísmo ni del cristianismo, de ninguna religión. No estamos afiliados a ninguna de esas, pero estamos afiliados a la palabra de Dios, única y exclusivamente. Porque este ultimátum que está dando Dios a través de nosotros, hay que respetarlo y ponerlo en práctica, como lo tenemos en práctica nosotros. Por su amor santo, porque creemos. Y no queremos pasar ni un segundo en el infierno del agua de fuego y de azufre. De fuego y azufre. De fuego y azufre. En ese tremendo infierno hay que suponerse pero los que viven en la Bartolina dándole la espalda a Dios, como se dice en las Escrituras, eso fue el primer pueblo que Dios asignó, Israel, para transmitirle al mundo su palabra. Son cuentos y chanchulleos que los judíos son los que se circuncidan nada más, que la circuncisión es para los judíos. Cuando Dios dijo eso en Abraham, que abran los ojos y lean, que si no hay circuncisión no eres pueblo de Dios, y incluso teniendo la circuncisión, si no tiene otro punto de la ley de Dios, vas a ser hecho culpado de todos los puntos que tú crees. La institución religiosa que guarda el sábado y no respeta a Dios en la circuncisión es un punto fallido. El judaísmo que tiene la circuncisión y el Shabbat, el sábado, y no admitió creer a Mashiach, y que el perverso, como dijeron los apóstoles, empezaron a chanchullar y a ponerle nombre que Dios no puso al Mesías. ¿Hasta cuándo va a pujar la mentira en este mundo? Si no hay un reparador, como dice en Isaías, de portillo, a lo que se fuga por ahí la palabra, por un solo punto, como dijo su siervo Santiago. A mí me gusta leer. Yo no sé hebreo.
Pero me entero de las cosas como Dios habló con Moisés. Amachía dijo, cuando estaba con nosotros aquí, en el plano de la tierra, que los judíos no creían en Moisés. Todos los que leen la Biblia pueden haber oído estas cosas o verlas leídas. Porque ellos no creen en Moisés nada. Porque él le dijo, él le replicó, si vosotros creyereis en Moisés, creyereis en mí, porque de mí escribió Moisés desde el primer libro que se planteó el sacrificio primero en Abel. Ese fue el agrado de Dios. Porque Abel no cría las ovejas las cría Dios. Pero las viandas las cría el hombre, por eso Dios no puede tener que, es una crianza después de que fue expulsado el hombre del ambiente dichoso ese que tenía el hombre en el paraíso terrenal. Y Dios lo quitó, lo llevó. Toda esa gracia. Pero la tenía confirmada desde el principio, la cual la hizo ver en Abel, el que mató a Caín antes del diluvio. Por ese sacrificio se mostraba que Dios tenía una preparación. Por eso es que Mashiach dice que sabiendo que él era Mashiach, que él era principio y fin. Por eso es que yo dije de los dos siervos que fueron expuestos en plaza pública. Moisés y Mashiach esperan una profecía que no está ni escrita. Se levantaron. Porque yo podría decir a Mashiach y al otro que cuando que Pablo estaba, le dijo, Saúl, el Bernabé, no, el que está, el que apedrearon ahí, Esteban. Libro de los Hechos. Yo podría decir que en plaza pública los dos fueron ajusticiados. Pero como que es espiritual, se trata de que del sacrificio de Mashiach no es material, es espiritual, es el espiritual. Y que sacrificaron a Moisés porque no creen en él. Lo decía él en esa época y en esta época hoy lo digo yo. No creen. Están esperando un Mesías que en verdad dijo que iba a regresar. Pero todo el proceso que hay anteriormente lo niegan. Y en Mashiach era justo que a él le iban a sacrificar porque los corderitos, todos los sacrificios paraban en Mashiach. Pero en la plaza pública que mataron a Mashiach, mataron también a Esteban.
Dos siervos de Dios. Yo no tengo confusión en eso. El tiempo se está acabando y están pensando en otra cosa. Todos esos milagros que hacen son cosas que las que están pasando. Mesiánicos, creyendo en Yahshua, creyendo en Yahweh. Los católicos creyendo en los cristianos, en el Jehová. Sí, está puesto en la Biblia. Pero el que busca de verdad la escritura, el que se sumerge en las escrituras y bucea bien las cosas, puede hallar el verdadero resultado plenamente. Cuando Dios se presentó a Abraham, Isaac y Jacob, Él dijo que se presentó en el Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero no le dio nombre. Él lo bendijo, pero no le dio nombre. Génesis 32, 29. Cuando llegó el tiempo que se cumplió, que él había hablado ya con ellos, del tiempo que iba a estar en Egipto. Se cumplió ya ese tiempo profetizado. Entonces, dialogó Dios con Moisés. Y Moisés, Dios lo mandó a sacar al pueblo de Egipto. Moisés le dice, cuando el pueblo me ha preguntado el nombre, que yo le diré. Dios le dijo que se llamaba Jehová. Dios le dijo a Moisés que tenía, le había dicho 4 letras. Pero como yo soy un siervo verdadero, no creo que Dios chanchullea con su palabra. Su palabra es santa, su palabra es firme. No se muda. Amén. Solamente le hace cambio al propósito que tiene para hacer el propósito que quiere, ha tenido por hacer. Eso sí. Pero de ponerle otra organización a su palabra, fuera extra. Lo dijo Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 9, 8 y 9, verso 8 y verso 9. Nadie que pueda publicar otra palabra fuera de lo que ya ha sido publicada por los profetas, por los apóstoles, por los discípulos de Mesías, por los apóstoles, el apóstol, el Señor, apóstol de los apóstoles nuestros. El apóstol de los apóstoles nuestros. Porque ninguno de ellos le he dicho, y le repito, ninguno de ellos son apóstoles de Amachía. Amachía es que es apóstol de ellos. Por eso son ellos apóstoles nuestros. Porque nos han enseñado, nos han educado por el Espíritu Santo la palabra de Amachía. Aleluya. Aleluya. Amén. Fiel, firme y verdadero. ¿Cómo le van a poner
Jesucristo, al Mesías que Dios le puso Immanuel. ¿De dónde le van a dar cambio también? Israel posteriormente, cuando él dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, hablando con Moisés. ¿Qué nombre le dio? Hamachía, en San Mateo 11, 27, te está diciendo que no le dio nombre a nadie, no le dio su nombre a nadie, ni el nombre de su padre, que no están escritos, porque no está escrito el nombre de Dios, ni está escrito el nombre de Hamachía, no están escritos. Métase en eso, en el cerebro, en el corazón, donde usted quiera meterlo, pero hay que meterlo. No está escrito el nombre de Dios, no está escrito. Apocalipsis 3:12. No está escrito el nombre de Dios. Lo escribirá. Escribiré futuro. Cuando Él venga la segunda vez, daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito que nadie en el mundo jamás lo sabrá. Basta de chonchulleo con la palabra de Dios, de felonía. Cuando yo digo una palabra, vayan al diccionario. Traición, deslealtad. Vamos a leer el diálogo que tuvo Dios con Moisés. ¿Qué nombre le dio? El que yo creo, Ortelio, él cree en este nombre que le dio en Éxodo capítulo 3, verso 14. También se habla en el 13. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Ajá. Y rectifica: yo soy. Yo soy el que soy. Y Guillé, Acher y Guillet. No hay 4 letras, nada. ¿Lo ven bien? Échalo para acá. Ejie, Asher, Ejie. Guillé, Acher y Guillet. No, de acá para acá. Esta es la primera letra. Ejie, Asher, Ejie. Aquí como se pronuncia fonéticamente. Aquí dice: yo soy el que soy. Ajá, es que yo la estoy dando al revés. Exacto. Y Guillé, Asher y Guillet. ¿Dónde están las 4 letras de Israel? Son subversivas. A propósito de Satanás. ¿Dónde está el Jehová? A propósito de Satanás. Burlándose de Dios. El enemigo de nuestras almas. ¿Por qué se dice el enemigo de nuestras almas? Porque nos atosiga con su mentira. Por eso Masías nos dice: escudriña. Pablo nos dice: examina. Que todos esos pastorcitos chanchulleros, catolizados, católicos, porque son las hijas del catolicismo, ¿qué predican? No predican el mismo fundamento de la Iglesia Católica. Puntos sí, puntos no. En definitiva, si tú dices la Iglesia Católica tiene 20 puntos y entonces el evangelismo ese, los evangélicos protestantes predican 10 puntos, aunque dejen 10. Es un decir, entiéndame bien claro.
Es la misma bestia. El mismo que leyó la ramera y sus hijas, el vino de la fornicación, la mentira. No hay dos Pascuas. Amachía celebró la suya, la de Israel. Entonces que yo digo las cosas y no se acuerdan y siguen el chanchulleo y no escriben, hermano. Estás en la pura razón de Dios. Amén. Y para ver la gloria de Él y estar en la gloria de Él, cuando dice en San Mateo 7:21, Él nos va a anotar y nos va a llamar a la derecha de Él porque somos sus ovejas, nos conoce. Sí. Porque no hacemos agravio en el mandamiento. Hay muchas partes en la Biblia que se dice, en el Taná, Biblia, es igual. Lo que pasa es que le dan otra contextura. Por eso es que están tan fracasados. Y no se ayuda en la guerra del pueblo como antes. Porque están de espalda a Dios. Están de espalda a Dios. Y tienen el propósito seguir de espalda a Dios. Porque yo digo, a Mashiach, el que terminó, el que Dios lo tenía en propósito para terminar los sacrificios. Dios por misericordia ve que el pueblo no puede llevar esa obra y Dios la aplaza. Porque Dios es el que la puede aplazar, quitar o poner. Porque la escritura lo dice. Cuando Mashiach habló de la destrucción del templo, del tercer templo, dijo que los días de ninguna hay de las preñadas en aquel día, porque si no fueran acortados esos días, ninguna carne se salvaría. Y así toda la furia del imperio que Dios permitió para quitarle la arrogancia a Judá, a Judá, porque todavía estaba en pie. Pero tan culpables eran las 10 tribus como la de Israel que le llamaron, como la de Judá, porque en definitiva nosotros se sabe que todos eran de Judá, todos eran israelitas, todos somos israelitas. Hay quien no conoce ni que es israelita. Yo mismo no sabía que yo era israelita. Me mostró Dios Amén. en visión, que yo era hijo de Abraham. Gloria a Dios. Es cuando uno empieza a indagar los ancestros de uno. Sí, no. Y uno ve la punta. Fui ungido 2 veces por el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios me tenía escogido a mí. Y yo que sabía, ni hostia, no sabía nada. Y hoy en día estoy enseñando la legítima obra de Dios. Gloria a Dios.
Isaías 28:8. Isaías 28:8. Bien, leemos en el profeta Isaías 28, capítulo 28, verso 8. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Amén. Eso lo veo yo hoy en día. Pero son las mesas de aquellas entidades religiosas que yo he nombrado. No. Dios se refiere a la mesa que Él plantó. La cual la palabra de Dios, cuando Israel se dividió, la gente cree que es la mesa nada más de Efraín. No es profecía, es profecía, porque eso lo veo yo clarito. Si usted por la palabra de Dios y la oración que usted le hace a los alimentos, no hay bendición. No puede faltar una de esas dos cosas. Porque por la palabra de Dios y tu oración es santificado el alimento. Por eso las mesas están llenas de vómito. Porque no santifican a Dios. Si le hacen agravio al mandamiento, no están santificando a Dios. Por lo tanto, Dios anula el caché, anula el sábado, anula todo más. Como dijo Pablo, la circuncisión y todo. Lo dijo en Romanos. Porque no cumplen. El gentil tenía que cumplir la ley, lo dice Pablo ahí. Te condena a ti que tú con la circuncisión no guardas la ley. Pero quiso decir Pablo que la ley, que la circuncisión es otra cosa, no es una ordenanza de la ley de Dios. Porque la gente no se percatan, no razonan. Cuando dicen Romanos 4, hay que seguir los pasos en Romanos 4:12, hay que seguir los pasos de Abraham, las pisadas de Abraham. Vamos a separar la circuncisión porque el chanchullo católico no hay circuncisión, porque Dios no puso circuncisión para los gentiles, sino para los judíos. Cuando Dios hizo esa división de su palabra, para uno sí, para otro no. Se lo he dicho, pero uno de los siervos del profeta Amachía, sépase que es profeta. Se dicen las cosas, se repiten, se reafirma, no se quita. Somos confirmados. Se nos es atribuido a nosotros. Lea bien el capítulo 4 del Romano. Obsérvenlo, examínenlo. Porque yo creo que tienen que pedir ayuda al Espíritu Santo para que esté en su mente de ustedes. Para que no tengan los nombres esos orando en vano, mentirosamente. Que la palabra dice que el Señor no oye oraciones inmundas.
si no cumples con él, con sus conceptos, lo que él ha constituido, su constitución, la Torá, que se llama, que es la constitución de Dios. Porque te va a decir la Mashiach, porque allá van a venir muchos diciendo la Mashiach, lanzamos demonios, hicimos milagros. Lean el capítulo ese que dice 7, el verso 21, léanlo hasta el verso 23. Obreros de Sí, aparte de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad, obran con maldad. ¿Por qué? Porque te están enseñando cuestiones de Dios con la mentira. En guardar la palabra, acerca de los mandamientos. Esa es por lo general todos, porque son hijos de la madre perversa, de la ramera. Son sus hijas. Despierten, hermanos míos, y vean bien claro las cosas. ¿Por qué digo yo que eso que se dijo ahí en Isaías 28:8, todas las mesas, precisamente porque le faltan a Dios y le faltaban a Dios y le siguen faltando? Le faltaban, y cuando el pueblo se multiplicaría, seguiría la falta. No abrirían no abrirían los ojos. Pero vendrá un final. Y yo creo que el final es este. Donde hay una amplitud. Donde se transmite también para el mundo. Porque por medio del video. Del internet. Por medio del internet. Se transmiten estos videos. Porque es necesario que se predique la realidad, como la predicó Noé. Como la predicó Noé. Y no quisieron oírlo. Se burlaban. Pues hoy en día el cristianismo y el judaísmo se están burlando de Dios. Y por eso digo que todas las mesas están sucias y Dios no oye la limpieza que hacen, nada. Creen que Dios lo oye, Dios no los oye. Dios oye a su remanente. Amén. Los que no chanchullean su palabra. Y vamos a leerlo. Que era para estos tiempos. Porque se habla ahí también tiempo futuro y no para el tiempo aquel en que estaban divididos Israel y después su hermana Judá también cayó en el chanchullo, en la rebeldía, en la idolatría, a la manera que la tenían. Vamos a leer ahora Jeremías 3 del 8 al 12, creo. Al 10, creo que. Jeremías del 8 al 16. Ah, 16, al 16. Leemos el profeta Jeremías capítulo 3 del verso 8 al 16. Que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño.
Y con todo esto, la rebelde, su hermana Judá, no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Dios. Y díjome Dios, justificado a su alma la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el aquilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Dios, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Dios, no guardaré para siempre el enojo. Conocen pero tu maldad, porque contra Dios tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Dios. Convertíos, hijos rebeldes, dice Dios, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de su ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Dios, Futuro. no se dirá más arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Amén. Pero hay que hacerla. Ya está hecha. Pero el profeta dice que no, porque esa es la orden de Dios, pero la orden del judaísmo, del hombre, es hacerla, que todos los males lo tienen, porque no tienen el templo. No tienen el templo. Si Amachía es el templo. Amén. Y nos está diciendo, vosotros sois templo. Porque si Dios dice, meteré mis leyes en sus entrañas, las escribiré en sus corazones, y me serán por pueblo, y yo seré por Dios. Ahí, Jeremías 31, 33. verso 33. Entonces, ¿dónde está la ley de Dios? ¿Una de piedra? No, tiene que estar en el corazón. No, que somos, creemos con el corazón. Con el corazón se cree cuando tú guardas la ley de Dios. Por eso esto lo digo ahora para los evangélicos, esos, católicos, que están enseñados por Satanás. Porque Dios los entregó a operación de rol. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, A 12. 11 y 12. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué motivo? Porque no hicieron lo que dice el verso 10. ¿Qué le parece? Es así. Y es verdad lo que estoy diciendo yo. Continuaron. Si creyeran en Moisés, creyeran en mí porque de mí escribió Moisés. Y como les dije anteriormente, faltarle a un puntico de Dios, léeme Santiago 2:10. Todo eso es taná. Dios no tiene corte ninguno. El hombre es el que ha hecho los cortes. ¿Y quién es el hombre para darle posición a la palabra de Dios? Y para cambiarle los nombres. Aquel le dijo que iba a ser Immanuel y no Jesucristo ni nada de eso. Y que Dios no se llamaba Yahweh, eso. O Yahweh, qué sé yo. Ese es un nombre satánico que le da de los enemigos. Y son farsantes. Son mesiánicos, farsantes. Tienen que estar en la totalidad de la ley de Dios. Ahí, en Santiago. Eso es lo que hay que hacer. Y más nada. Lee. Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos.
todos los mandamientos, a la vez que usted falte a uno, ya se ha hecho culpable de todo. Por eso es que la ley que está haciendo Israel, la guerra que está haciendo Israel en los postreros tiempos, no es como la guerra que se hicieron al principio, o Josué y eso, que la cumplía con el Señor. Yo no le llamo al gobierno que tenemos aquí en Israel que es laico ni nada de eso, porque son gente creyente. El creyente no es laico, el laico es el mundano, El el ateo, comunista, el ateo, el izquierdoso, los socialistas, los de los izquierda. socialistas, la izquierda, los dictadores, esa gente son. Esa gente, hojarasca que el viento se los lleva. Agárrense de la verdad. Purifíquense de verdad para podernos abrazar cuando Mashiach venga, Gloria a Dios. nos resucite si hemos muerto, si hemos sido apedreados, nos han batido a tiros, los insensatos, los ciegos, los necios, por religión, porque son así, porque a Mashiach lo persiguieron, ¿quiénes? Los judíos fueron los primeros perseguidores de los discípulos de Amachía, que le llamaban la secta de los nazarenos. Y después el catolicismo, a todo el que hacía una obra que eran en el tiempo de los mesiánicos de verdad, de los verdaderos mesías del Mesías, los verdaderos discípulos, el Mesías. porque no se adaptaban al catolicismo. Allá estaban en la hoguera. Usted sabe todas las cosas de eso. Y nadie que haya tenido ese fundamento. Y si no rectifican, ellos no han rectificado, ni van a rectificar. Ni van a rectificar. Porque por muy bien y muy claro que oigan la predicación, siempre van a perturbar su mente, a no hacer lo justo y lo razonable correctamente. Que Dios tenga piedad y despierte a algunos de ellos, puesto que yo sé que algunos serán despiertos. 100, 200, no sé, no cuántos, van a ser despiertos. Y dejar la religión que tienen, porque en definitiva la religión no le da vida, lo que le está dando es muerte. Porque no, al no ser y al no concluir las cosas de Dios como son, hay que concluir, hay que llevarla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se echa tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén, amén, amén. Para todos los que en verdad se han resuelto a seguir los pasos de Abraham, de Isaac y Jacob, juntos con nosotros, porque han visto que les he hablado verdaderamente y con todo amor. El amor no está en las palabras blandengues, no, está en la posición firme con Dios. Vamos a dar la bendición. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isaac Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde.
Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom, shalom, en el nombre de Mashiach.